2 minutitos. Ok. Buenas noches. Saludos a todos. Feliz año. Vamos a hacer este video para aclarar el primer 20% del tercer corte referido a la parte de caída de presión o la parte de cálculo de tuberías, cálculo de diámetro de tubería en líneas de distribución de aire comprimido. Fíjense, en la actividad tienen planteado un problema donde buena parte del problema se resuelve utilizando el nomograma que les coloqué también en la plataforma, que es el nomograma de Atlas Copco. ¿Okay? El nomograma que tiene Atlas Copco, que es muy parecido también al que tiene Festo, ¿no? Este es el nomograma que tiene. Entonces, vamos a simplificar un poco la parte de la resolución del problema, por la sencilla razón de que hay, de esos nomogramas hay dos. Uno que se utiliza para las líneas principales y otro que se utiliza para las líneas secundarias. Vamos a utilizar nada más ese detalle. Y la tabla de longitudes supletorias o longitudes equivalentes es la misma que tiene Atlas Copco. ¿Ok? Aquí la tiene. Esa dice resistencia no repetida para codos, accesorios de tubería, longitudes equivalentes. Hay un nomograma que ustedes debieron haber utilizado en mecánica de fluidos. Que es este que está aquí. ¿Sí? Este nomograma se utiliza mucho en mecánica de fluidos, también para hallar longitudes equivalentes. Fíjense que aquí estamos hablando de diámetros en pulgadas, en el otro se habla de diámetros en milímetros. Es indistinto con lo que vayamos a trabajar. Vamos a explicar para que vean que vamos a simplificar bastante lo que es la parte de la resolución del problema. Entonces, en el problema en sí, te dice que hay una línea de distribución de aire comprimido se diseña para suplir aire a 3 áreas de ensamblaje independiente. Fíjense, hay unas pequeñas dudas que me han hecho por medio del Telegram, donde están preocupados por qué tipo o qué es lo que se trabaja, con qué se trabaja o qué es lo que se ensambla. Eso no es lo importante en este caso. Tienen un micrófono abierto. Si, Jan, si lo cierras, te agradezco. Hey, disculpe, profe. Tranquilo. Entonces, fíjense, cuando nosotros trabajamos en la primera parte necesitaban saber qué era lo que se trabajaba, porque se iba a calcular la unidad compresora. Ahorita no se va a calcular la unidad compresora, se va a calcular es el diámetro de la tubería. Por lo tanto, a ustedes no les importa qué es lo que se va a trabajar. Es como si le dijeran, mira, yo quiero que me hagáis el tendido de línea de aire comprimido, el sistema de distribución de aire comprimido para una planta, para esta planta. ¿Qué necesitan ustedes? Se necesitan básicamente los consumos en cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque en función de los consumos es que van a determinar el diámetro de la tubería. Entonces no necesitan saber qué es lo que van a ensamblar ahí, si lo van a ensamblar, si lo van a... No, eso no les interesa. Les interesa es, en este caso, o sea, en la parte que estamos trabajando, les interesa es cuál es el consumo que hay en cada punto. Yo tengo un punto de trabajo, ok, ¿cuál es el consumo en ese punto? Para poder determinar el diámetro de esa tubería, que sería la tubería de distribución, la tubería secundaria, y
llegar al diámetro de la tubería principal, que es el diámetro de la tubería que sale de la sala de compresores. Entonces te dice que la línea de distribución de aire comprimido se diseña para suplir aire a 3 áreas de ensamblaje independiente. El área número 1 posee 6 puntos de trabajo con consumos de tanto, de 45 SFM, y un factor de simultaneidad de 0.8. Fíjense, cuando estamos hablando de factor de simultaneidad, aquí no se trabaja con el factor de uso. El factor de simultaneidad aquí es simplemente qué probabilidad o qué, en un momento dado, cuál es el máximo de puntos o cuál es el máximo de, sí, de puntos que se están utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí te dice que hay 6 puntos y un factor de simultaneidad de 0.8. Entonces vas a trabajar con 4.8. ¿Por qué? Vas a multiplicar los 6 por 0.8. Ese 4.8, si quieres, lo puedes redondear a 5. Pero ¿qué te está diciendo? Que no, los 6 puntos no van a trabajar al mismo tiempo. Por cualquier razón. Una razón puede ser que haya una persona que tiene 2 puntos de trabajo, donde tienes, por decirte algo, una llave de impacto y un atornillador. Pero cuando estoy trabajando con la llave de impacto, no estoy trabajando con el atornillador. ¿Me entiendes? Entonces, como decir, una secuencia de trabajo donde no puedes utilizar 2 herramientas al mismo tiempo porque necesitas hacer primero algo con un tipo de herramienta y luego obligatoriamente necesitas otra herramienta para hacer el siguiente paso. Por eso es que el factor de uso no es importante aquí. Acuérdense que lo que se va a calcular es el diámetro de la tubería. No estamos trabajando con, no vamos a calcular el compresor. Ya el compresor ya lo calculamos, ya tenemos eso listo. Ok, ahora vamos a calcular la tubería. Entonces, fíjense, vamos a explicar el uso del nomograma, porque prácticamente todo se hace con el nomograma. Fíjense, yo hice aquí, simplifiqué el nomograma de Atlas Copco. Cuando ustedes van a determinar lo que, por ejemplo, ¿para qué sirve el nomograma? Con ese nomograma ustedes pueden calcular 2 cosas. Bueno, se pueden calcular muchas, ¿no? Pero dependiendo de lo que te den y de lo que te pidan. Es decir, yo puedo determinar el diámetro de una tubería dependiendo de qué. En el nomograma te aparece de este lado el caudal. ¿Sí? Del lado derecho tienen el caudal en litros por segundo. Yo tengo el caudal. Tengo la presión manométrica efectiva, que sería la presión de operación. Entonces con el caudal y la presión yo entro en esta zona. Luego, en la parte de arriba te dicen longitud de tubería. Cuando te hablan de longitud de tubería, están hablando de la longitud de tubería de tramos rectos. ¿Ok? Ok, no importa, tiene una pequeña desviación, pero no importa. O sea, tramos rectos. Longitud de tubería de tramos rectos. En la parte izquierda tienen diámetro interno de la tubería. ¿Por qué diámetro interno? Claro, si ustedes se ponen a ver, nosotros en aire comprimido no trabajamos con tuberías Schedule 80, que serían los diámetros, si ustedes tienen una tubería Schedule 40 de 2 pulgadas y una tubería Schedule 80 de 2 pulgadas, los diámetros nominales son iguales, pero los diámetros internos son diferentes. Pero Schedule 80 vas a trabajar con presiones muy altas. Vamos a trabajar, fíjense que se habla de 10 bares a nivel de neumática. 10 bares, estás hablando de 150 PSI. Póngale 200 PSI. Una tubería Schedule 40 tranquilamente trabaja bien con esas presiones. Entonces, aquí se les está hablando del diámetro interno. Normalmente, del diámetro interno, ustedes se van a unas tablas que te dice el diámetro interno y te dice el diámetro nominal. ¿Okay? El diámetro interno no es lo mismo que el diámetro nominal. ¿Okay? Ni es lo mismo que el diámetro externo. ¿Okay? El diámetro nominal no es el diámetro externo, ni es el diámetro interno. Pueden buscar
Bueno, yo pienso que eso lo vieron ustedes también en Fluido. En Fluido se ve un poco de eso. Pero bueno, no importa. Y tienen en la parte de abajo caída de presión. ¿Qué es eso? Simplemente, cuando se habla de las caídas de presiones, esa es una limitante que ustedes tienen en cualquier sistema de distribución, bien sea de aguas blancas, ¿cómo se llama? De vapor, de aire, de cualquier fluido. Yo tengo una caída máxima de presión permisible para la línea, porque de ahí en adelante eso no sirve. ¿Por qué? Porque me va a producir caída de presión muy alta. Entonces yo tengo que seleccionar un diámetro de tubería que no sobrepase una caída de presión máxima. Yo te digo, bueno, la caída de presión máxima permisible en esa tubería es de tanto, en ese sistema es de tanto. Entonces, esa es una limitante. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros aquí? Lo primero que se hace es determinar, supongamos que les dan la presión, le dan el caudal, le dan la caída de presión máxima permisible. Okay. Y le dan la longitud de tubería. Entonces, fíjense que en la actividad tienen los accesorios por un lado y tienen los tramos rectos por otro lado. El primer cálculo se hace en función de tramos rectos. ¿Okay? Entonces, en este caso, con los 65 metros de tubería, son los que yo voy a buscar aquí arriba. ¿Okay? Yo tengo por un lado, en la actividad te dice que 45 SFM. Bueno, el problema es que tienen que hacer las conversiones y etcétera, etcétera. Pero vamos a guiarnos por el ejemplo que está en el nomograma. En el nomograma te dice que vas a trabajar con 85 litros por segundo. O sea, un sistema con 85 litros por segundo. Tú buscas aquí los 85, 40, 50, 85. Aproximadamente aquí. 85 litros por segundo. Y el caso del ejemplo que está colocado aquí, ¿no? 7 bares. Entonces yo con los 7 bares, más o menos aquí, pongamos que estos son los 7 bares. Con los 7 bares y con los 85 litros por segundo, hallo un punto de unión entre las líneas vertical y horizontal de los 85 libras. A 85 litros. Trazo una horizontal en los 85 litros y trazo una vertical a los 7 bares. Entonces, tengo ese punto. Resulta que en esta zona de aquí hay una serie de líneas que son diagonales. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trazar una paralela a las diagonales. O sea, no paralela ni a la horizontal ni a la vertical, paralela a las diagonales, que corte el punto que acabamos de conseguir. Quiere decir que si yo trazo una paralela a estas diagonales, supongamos que nos da que la paralela es así. En el caso de que no coincida con ninguna. Si coincide, maravilloso. ¿Ok? Entonces, esta línea que está aquí, fíjense que en el ejemplo, ellos te colocan allí una guía. Quiere decir que nosotros vamos a subir aquí, y aquí nos vamos con la diagonal. ¿Okay? Nos vamos con la diagonal que acabamos de conseguir. En la segunda área, que sería esta área de aquí, las líneas son horizontales para determinar nosotros la tubería, el diámetro de la tubería. Entonces, si no coincide con ninguna línea, trazamos nuestra línea horizontal. ¿Okay? Trazamos nuestra línea horizontal.
Desde el punto donde se cruza el área 1, vamos a llamar esta área 1, y esta la vamos a llamar el área número 2. Entonces, el área número 1, ¿qué hicimos nosotros en el área número 1? Trazamos una línea vertical y una línea horizontal en los datos que me dio el problema para hallar un punto desde donde voy a trazar una línea paralela a las inclinadas, a las líneas diagonales que están en el área 1. Para entrar en el área 2, de allí trazo una línea horizontal que es paralela a las líneas horizontales que ustedes ven aquí. ¿Okay? Estas líneas horizontales. Trazo una línea paralela a esas líneas horizontales. ¿Hasta dónde voy a llegar? Fíjense. Cuando se dan los datos, normalmente se da la longitud de tubería de tramos rectos. Eso es lo que va aquí. Lo que tienen ustedes arriba en el nomograma es longitud de tramos rectos. Entonces, vamos por parte porque ¿qué es lo que hacemos primero? Aquí te dicen que son 36 metros, pero son 36 metros del tramo rectos. Ah, perfecto. Entonces yo busco aquí los 36 metros. Supongamos que estos son 36 metros. En el caso de que esto aquí se quiera escribir. 36 metros. Bajo por la vertical hasta donde se corte la línea horizontal con la línea vertical de los 36 metros. ¿Ok? De allí, ¿qué hago? Tengo que buscar la caída de presión máxima permisible, que debe ser dato del problema. ¿Ok? Aquí te dicen que con una caída de presión de 0.015 bares. Yo busco aquí los 0.015 bares y trazo la línea vertical. Entonces, me voy, supongamos que es esta. Pero fíjense, en el punto de unión, en el punto donde se cruza la horizontal que yo traigo de la información que me dio del área 1 y la vertical que traigo de la longitud de tramo recto, vamos a trazar una línea diagonal, que son estas diagonales que ven ustedes, o sea, las diagonales que están en el área 2, que van así. Entonces, trazamos una paralela a estas diagonales. Y en el punto donde cruza, supongamos que este es el 0.15 bares. El punto donde coincide el punto de unión de esa diagonal con la vertical de la caída de presión nos va a mandar para el diámetro de la tubería. Entonces me está diciendo que son, en este caso, 50, yo no sé cuánto doy aquí. ¿50 qué? 50 milímetros de diámetro interno. ¿Qué significa eso? Te está diciendo que una tubería con un diámetro interno de 50 milímetros y una longitud de 36 metros, te produce una caída de presión de 0.015 bares cuando la presión de trabajo, la presión del fluido que pasa por allí, en este caso es aire, es de 7 bares y el caudal es de 85 litros por segundo. Eso es lo que te está diciendo. Eso es parecido a lo que se ve en fluido, pero más sencillo. En fluido se ve un poquito más complicado. ¿Por qué se ve más complicado? Porque en fluido uno tiene que buscar de dónde sale eso. Y aquí, no, si existen nomogramas que es mucho más fácil conseguir la información, entonces se trabaja con el nomograma. No tienes que hacer tanto cálculo ni nada de eso.
Pero lo que hay que estar claro en lo que se está buscando y cómo lo voy a representar en mi nomograma. Entonces, resumiendo o repasando, yo tengo una presión manométrica. Con esa presión manométrica me voy la línea vertical. Tengo un caudal. Con ese caudal trazo una línea horizontal. El punto de unión de esas dos líneas, del horizontal con la vertical, de allí voy a trazar una línea paralela a las diagonales que están en el área 1. Una línea paralela que está a las diagonales del área 1. Y que va a entrar, vamos a decir así, al área 2. En la frontera, en la línea que divide el área 1 del área 2, de allí la línea continúa pero horizontal. Cuando yo llego aquí, la línea va horizontal, va paralela a las líneas horizontales que están en el área 2. ¿Hasta dónde voy a ir? Bueno, primero y principal necesito la longitud de tramos rectos. Con la longitud de tramos rectos yo trazo una vertical que me va a cortar esa línea horizontal que traigo desde el comienzo del área 2. Se cortó allí. Perfecto. Entonces, en ese punto yo tengo que trazar una diagonal de las que están en el área 2. ¿Ok? Como dijimos aquí. Este es tu área 1. Este es tu área 2. El área 1 tiene unas diagonales, el área 2 tiene otras diagonales. Unas diagonales, vamos a decir, a derecha y una diagonal a izquierda, como se le quiera llamar. Entonces, ¿necesitamos qué? Necesitamos la caída de presión máxima permisible. De allí nosotros trazamos nuestra línea vertical hasta donde corte la diagonal que traemos de la longitud de tubería de tramo recto. Donde se corten esos dos puntos, trazamos una línea horizontal paralela a las horizontales que están en el área 2 y cortamos el eje que nos daría la información del diámetro de la tubería. Entonces, como les dije ahorita, ese es el diámetro de tubería necesario para que con una caída que te produzca una caída de presión de 0.015 bares con una longitud de tubería de 36 metros, trabajando con 7 bares y un caudal de 85 psi. Perdón. Ahora bien, aquí en el ejemplito de Atlas Copco, esto no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque aquí te están hablando solamente de tramos rectos. Hey, hay una serie de accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Las T, los codos, las válvulas, los filtros, etcétera, etcétera. Esos accesorios te producen una caída de presión. Entonces, ¿se acuerdan cuando vieron en fluido longitudes equivalentes? O vieron, también se le llama longitudes supletorias, depende del gusto del consumidor. Entonces, cuando ustedes vieron longitudes equivalentes, ¿qué es la longitud equivalente? La longitud equivalente es vamos a decirlo en sentido coloquial, es un pedazo de tubo que te produce una caída de presión equivalente a la del accesorio. Entonces, si yo tengo un codo, a mí me produce ese codo una caída de presión. Ok, ¿de qué tamaño es el tubo que me produce una caída de presión igual a la de ese codo? Por eso es que, por decirles algo, en aire comprimido normalmente no se usan codos, se usan curvas, igual que en vapor. Pero bueno, tienen que aparecer dentro de los nomogramas. Entonces, está en la tablita que les puse, que les coloqué ahí mismo en la plataforma, es esta que está aquí. Aquí tienen esa información. ¿Cuál es la longitud de tubería? ¿Cuál es la longitud de tramo recto de tubería que produce una caída de presión equivalente a la del codo del mismo diámetro? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros
hallamos este diámetro, ese es el diámetro que le vamos a colocar nosotros a nuestros accesorios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ustedes tentativamente tienen un diámetro, 50 milímetros. Perfecto. Entonces, mis accesorios, supongamos que tienen un codo de 90, un codo, lo llaman codo recto, de 50 milímetros te produce una caída, la longitud equivalente, se me perdió, es de 3. ¿Ok? ¿De 3 qué? 3 metros. O sea, la caída de presión que se produce en un codo de 90 grados de 50 milímetros es equivalente a 3 metros de tubería recta. De este lado. Eso es lo que quiere decir esa tablita. Si usan una curva, entonces la curva de 90 te produce, para 50 son 0.6 metros. Entonces, la longitud equivalente de una curva es 0.6 metros, un poquito más de medio metro. Y la longitud equivalente para un codo es de 3 metros. Entonces, ven la caída de presión tan grande que se produce en los codos. Por eso es que se evitan los codos en las instalaciones de fluido, pues, por las caídas de presión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se recomienda, bueno, fíjense, esto que está aquí es más o menos un esquemita de lo que está planteado el problema. No es exactamente este, pero más o menos. Ya te dice la cantidad de puntos de trabajo. Entonces, en cada punto de trabajo hay una T, que están los codos, o las curvas. Este es el área 1, el área 2 y el área 3. Más o menos así para que se guíen. Es el tendido de la línea. La línea va por arriba. Las tomas de aire siempre se hacen por la parte superior de la tubería. Se hace lo que se llama un cuello de cisne. ¿Para qué? Para evitar que el condensado que pueda haber en la tubería vaya a los puntos de consumo. Entonces se recomienda que siempre sea por arriba. Hay autores que dicen que si tienes un buen secador, puedes colocar los puntos abajo, puedes colocar los puntos a un lado. No lo hagan. ¿Okay? Si les toca, así tengan un buen secador, sáquenla siempre por arriba. Una recomendación a nivel personal. Ok, entonces, se hace la tabla con la longitud equivalente de los accesorios. Entonces yo digo codo, ya yo tengo el diámetro de los accesorios, que son 50 milímetros. La longitud equivalente del codo la paso de aquí. ¿Okay? Dijimos que eran 3 metros. La cantidad de elementos, supongamos que tienes 3 codos, y colocas el total, la longitud total equivalente. Entonces son 3, por 3, serían 9 metros. Esos 9 metros hay que sumárselos a la tubería, a los tramos rectos. Entonces, si yo tengo 36 metros de tubo recto y tengo 3 codos, tengo que sumarle la longitud equivalente de esos 3 codos a esos 36 metros. ¿Qué sucede? Que ahora se me convierte en 39 metros. Ya no son 36 metros de tubería, sino 39 metros de tubería. Entonces, ahí es donde viene la parte simpática, que prácticamente el problema hay que hacerlo de nuevo. No es que hay que hacer el problema de nuevo, hay que remitirse de nuevo al nomograma con una nueva longitud, porque ustedes para hallar el diámetro tentativo trabajan con la longitud de tramos rectos.
Pero para hallar el diámetro definitivo, tienen que trabajar con la longitud de tramos rectos y los accesorios. Entonces ustedes dirán, ay, ¿por qué no trabajamos con la longitud de tramos rectos y con los accesorios de una vez? Porque no conoces el diámetro de los accesorios. En fluidos ustedes lo vieron también por tanteo. Bueno, no sé si lo vieron, pero se estila darlo por tanteo. Aquí no vamos a trabajar por tanteo. ¿Okay? Aquí ustedes deben determinar un diámetro de tubería tentativo, luego hallan la longitud total equivalente con todos los accesorios, bien sea con los codos, con la T, con las válvulas, y hallan la longitud total equivalente. Esa longitud total equivalente se le suma a la longitud de tramos rectos y tienen la verdadera longitud total. Entonces, supongamos que allí subió a, no sé, 45. Bueno, entonces, con mi nueva longitud, con los 45 metros, yo tengo que hacer otra vez el problema. Bajo los 45 metros, entonces corto la línea diagonal con el punto donde está la caída de presión. La caída de presión es la misma. O sea, tienen que mantener esa caída de presión. ¿Por qué? Porque las condiciones del problema te dicen, hey, la caída de presión máxima permisible es esta. Por eso es que cuando no nos da la caída de presión, tenemos que aumentar el diámetro de la tubería. Entonces, con esa caída de presión y esa longitud nos vamos de nuevo a el diámetro de la tubería, donde nos va a dar probablemente un diámetro de tubería, por decirles algo, de 55 milímetros de diámetro interno. Ah, perfecto. Entonces, ya no son 50, sino 55. Entonces, la otra fase es buscar el tubo. ¿Qué pasa? Hay tubos con diámetro interno de 55 milímetros. Sí los hay, no los hay. Entonces ya esa es la otra parte del problema, que ya es la parte real. También, esto también es real, ¿no? O sea, la parte práctica. Pero es como cuando en una materia ustedes mezclan el conocimiento de todas las otras materias. Entonces aquí tendríamos que buscar no sé si se acuerdan de este libro, si se lo recomendaron, supongo que lo deben haber recomendado porque este es el ABC de fluido, el flujo de fluidos de Crane. En el flujo de fluidos de Crane está los diámetros de tubería dependiendo de los schedules. Eso está en cualquier parte, ¿cómo se llama? En internet se consigue mucho. Entonces yo tengo que buscar el diámetro interno. Ah, ok, perfecto. 55 milímetros es un diámetro interno de una tubería de 2,5 pulgadas. O 2,5 pulgadas tiene 57, por decir algo. No sé cuánto tiene, pero... entonces sí me sirve la tubería de 2,5. ¿Entiendes? Entonces, eso es como se trabaja en estos casos. O sea, yo necesito obligatoriamente la longitud de tramo recto, por eso es que el problema te lo dice. Tienes 65, 50 y 25 metros de tramos rectos. Con eso es con lo que vamos a buscar el diámetro tentativo, no el definitivo, el tentativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa longitud de tramos rectos sumado a las longitudes equivalentes es la que me va a dar la longitud total para poder hallar mi diámetro final, respetando la caída de presión unitaria, la caída de presión máxima permisible. ¿Entiendes? Entonces, fíjate, otra cosa. Cuando en el problema les habla de T paso principal y T paso secundario, las T
Cuando se dice paso principal es cuando el fluido va aquí. Y se dice paso secundario es cuando el fluido hace esto. Hay unos autores que te dicen paso simplemente, cuando es el paso principal. Pero yo no sé cómo, ya, déjame ver cómo lo dicen aquí en salida lateral. Lo dice el de Atlas Copco. Te dice salida lateral cuando es así. Y dice paso simplemente cuando es así. Cuando es paso, la caída de presión es menor a la de la salida lateral. En el nomograma que ustedes debieron haber utilizado en fluidos, tienen derivación, lo hablan de T derivación. O sea, paso principal y derivación. La derivación es cuando sale así. Este también es bastante utilizado, muy conocido también. Y este es el resumen de las caídas de presión en tubería, con valores. Yo voy a tratar de sacarle fotos y colocárselos allí en el Telegram para que los vean. Este problema es relativamente sencillo, o sea, no tiene mayores complicaciones, porque no nos estamos yendo con que vean si la tubería existe en el mercado y si no existe, ¿qué voy a hacer? Que esa es otra manera de plantear esos problemas. ¿Cuál es otra forma de plantear el problema? Que yo les diga, que yo les dé la tubería. Entonces, si yo te doy la tubería, te doy la caída máxima permisible, te puedo decir, mira, ¿cuál es la máxima cantidad de aire con la que puedo trabajar allí? Igual tienen que hallar la longitud total equivalente, igual, bueno, les estoy dando la longitud, el diámetro de la tubería, tienen la caída de presión. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos casos se va uno de aquí para allá. Porque ese es otro caso que puede pasar. Que ustedes tengan una línea, ya la línea está hecha, y tengan que evaluarla. Tengo los compresores. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te van a preguntar? Mira, esa línea manejaría la cantidad de aire que me generan los compresores. Está bien esa línea. Que yo tengo 3 compresores, no sé, 3 compresores de 100 caballos, algo así, y la tubería es de 3 pulgadas. Esa tubería de 3 pulgadas me maneja la cantidad de aire que me generan esos 3 compresores. Se va uno. Esa es la ventaja que tienen los ábacos y los nomogramas. Y ustedes no se van a sentar a echar cálculos. Simplemente entrar en los nomogramas. Tienen que hacer la lista de accesorios, las longitudes de tubería, el diámetro de tubería, presión de operación, y se van a los nomogramas. ¿Por qué? Porque en ingeniería se trabaja mucho con gráficos y nomogramas, porque es la forma más rápida de obtener la información. Y cuando ustedes están trabajando, la información se la piden es rápido, o sea, no que te vas a sentar y dentro de 3 semanas que vas a dar la respuesta. Entonces, resumiendo, si te doy la presión manométrica y te doy el caudal, entro en lo que estamos llamando área 1. Presión manométrica vertical, caudal horizontal. Las dos líneas, ¿dónde se cortan? Voy a trazar ahí una línea paralela a las diagonales que están en esa área. Al salirme del área 1 para entrar al área 2, la línea deja de ser diagonal y se convierte en una línea recta. ¿Ok? Entonces, sobre esa línea, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a colocar yo? Tengo que buscar la longitud de tramo recto. Longitud de tramo recto. Y tengo que buscar la caída de presión máxima permisible. O la caída de presión máxima.
Entonces, con la longitud total de tramos rectos, trazo una vertical. Con la caída de presión, trazo una vertical también. La vertical que trazo de la longitud de tubería va a cortar la horizontal que traigo del área 1. En el punto donde se cortan voy a trazar una paralela a las diagonales del área 2. Trazo unas diagonales. Esa diagonal va a cortar la vertical que traigo de la caída de presión máxima permisible o de la caída de presión. La caída de presión, estoy trazando una vertical que va a cortar la diagonal que pasa por el punto que corta la horizontal que traigo del área 2, del área 1, con la longitud equivalente. ¿Okay? Donde corte esas dos líneas, en ese punto, trazo una horizontal hasta el eje que me indica el diámetro de la tubería. ¿Qué me está diciendo? Hey, este es el diámetro de la tubería que te produce una caída de presión de tanto para una longitud de tanto y una presión manométrica y un caudal establecido ya. Después que tenemos nosotros ese diámetro, nos vamos a los accesorios. ¿Por qué? Porque necesitamos el diámetro para poder determinar la caída de presión o la longitud equivalente de los accesorios. Entonces, buscamos para el codo, tanto en la tablita. Sumamos. La longitud que va aquí, en definitiva, es la longitud de tramos rectos más la longitud de las longitudes equivalentes de los accesorios. Se suman esos dos. Por eso es que siempre es mayor a la longitud de tramos rectos. Entonces, la longitud de tramos rectos más la longitud equivalente de los accesorios me va a dar una longitud. Hago de nuevo el trazado, pero con esa nueva longitud. Evidentemente, el diámetro me va a variar. Entonces, si al variar el diámetro, la caída de presión todavía se mantiene, entonces estamos en el orden. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la misma, fíjense, trabajamos con la misma caída de presión y nos da un nuevo diámetro. ¿Okay? Entonces, ese es el diámetro con el que vamos a definitivo, ese sería el resultado. Pero cuando estamos, trabajando en la vida real, a veces los diámetros que nos dan en los nomogramas no existen en la vida real. Entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Nos vamos con uno mucho más alto o dividimos el flujo en dos tuberías? ¿Sí? Pero bueno, ya eso es cuestiones de lo que les toque, si les toca trabajar en la parte neumática. Pero ese es el procedimiento. Eso es lo que ustedes van a hacer aquí. Luego aquí, en la segunda parte, que te dicen, bueno, aquí te están hablando de lo que maneja las líneas principales y lo que maneja las líneas secundarias. O sea, yo tengo una línea principal que maneja una cantidad de aire mayor a lo que maneja cada una de estas líneas. O sea, el problema en sí hay que hacerlo 1, 2, 3, 4 veces. Hay que trabajar con 4 hojitas de estas. Por eso es que es bueno imprimirla, 4 de estas. Imprimirla y sacarle copia, sacarle 5 copias, 6 copias, porque a veces se echan a perder. Inicialmente trabajan con lápiz a manera que lo puedan borrar. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito hallar este diámetro, este diámetro, este diámetro y este diámetro, que es el principal. Entonces, en el diámetro principal lo que tengo son las válvulas, los codos, el filtro y las T. O sea, mucho más sencillo. Ah, pero trabaja con una cantidad de aire mayor a la que trabaja esta, esta y esta. Y el aire con la que trabajan las 3 áreas está en el problema. ¿Por qué? Porque si yo te doy el consumo de cada uno de los puntos, lo multiplicas por la cantidad de puntos y listo. Multiplica por el factor de simultaneidad y ya tienes el consumo de aire.
del área. Fíjense que al comienzo, bueno, ya salió el aviso, ya queda poco tiempo. Al comienzo trabajamos con unos factores de corrección, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a trabajar con esos factores. Ya sabemos que ustedes saben trabajar con esos factores. Pero todo eso va dentro del pote de conocimiento que deben tener para que al final puedan trazar una línea de aire comprimido sin ningún problema. Pero lo desglosamos para que no sean las cosas tan largas. Lo hacemos en secciones. Entonces aquí vamos a trabajar básicamente con el nomograma. Sí, básicamente con el nomograma para hallar los diámetros de la tubería de las áreas de trabajo y el diámetro de la tubería principal. Eso es todo lo que hay que hacer. De todas maneras, profe, que por cada línea se necesita un monograma. nomograma. Ajá. Una hojita de esta, por cada línea. Son 4. Son 4 hojitas esas que ustedes tienen que presentar en la actividad. Con los trazados y la hoja de los cálculos. Los cálculos se hacen básicamente en una hoja. No son 5, ni 10, ni 15 hojas que tienen. No. ¿Por qué? Profesor. Porque todo se remite a las tablas. Diga. Dale rapidito, que queda poco tiempo. Buenas noches. Buenas noches. El diámetro que sacamos del nomograma es el diámetro interno, ¿cierto? El diámetro interno, sí. El diámetro externo lo sacamos por tabla. Exacto. O sea, si ustedes quieren, acuérdense que nosotros ustedes no van a trabajar con diámetros externos, trabajan con diámetros nominales. El diámetro nominal no es el diámetro externo. Por eso que ustedes tienen un tubo de media pulgada. El tubo de media pulgada no tiene media pulgada por fuera. Es un diámetro nominal. Muchos le dicen que el diámetro nominal es el diámetro interno. Tampoco es verdad. Pero bueno, se va a trabajar con el diámetro nominal. Perdón, diámetro interno. El diámetro interno. Trabajan básicamente con el diámetro interno. ¿Okay? Sí, pero en el problema se pide el diámetro nominal. ¿Así? Ah, bueno, entonces con el diámetro interno te vas a las tablas y obtienes el diámetro nominal. ¿Con qué tubería? Tubería Schedule 40. Se le dice también cédula. Cédula 40. Cuando dicen número de cédula, es el número de Schedule. Entonces, en aire comprimido se trabaja con Schedule 40. Se puede trabajar con Schedule 20. Ok, vamos a estar claros. Pero vamos a trabajar con Schedule 40, que es el Schedule estándar. Cuando dice tubería estándar, es el Schedule 40. Ese es el que vamos a trabajar. Entonces, tienes el diámetro interno, te vas a las tablas. Ah, bueno, ese diámetro interno corresponde a un diámetro nominal de tanto. Y listo. Eso es todo. ¿Ya? Profesor, ¿a qué se refiere con caída de presión unitaria? La caída de presión unitaria es la caída de presión total dividido entre la longitud total equivalente. Es por metro. Okay. ¿Qué caída Esa de presión fórmula, tienen? la fórmula está en la plataforma. No creo. No creo. Eso la voy a pasar. Voy a hacer una hojita. Sí, de todas sí. maneras, es la longitud total equivalente, ¿ok? Dividida entre la presión, entre la caída de presión total. Perdón. La caída es, sí, la caída de presión total dividida entre la longitud total equivalente. Así. Entonces te produce, la caída de presión unitaria son caídas de presión muy, muy pequeñas, porque estás hablando por metro de tubería. Ok. Entonces, es bares por metro. Caída de presión total de la tubería dividido entre longitud total equivalente. No de tramo recto. Longitud total equivalente. Menos de un minuto ya cortamos.